los heridos y abandonados. El aire se mueve desde las zonas de mayor presión, como habíamos dicho, por lo que es negativo la existencia de un gradiente de presión entre la atmósfera y los alveolos. Tiene que ver, como habíamos comentado, un gradiente de presión para que pueda entonces pasar el aire, ¿verdad?, hacia los alveolos. Entonces, esta parte ya sí creo que quedó clara. Este ciclo respiratorio lo hemos desglosado en la parte teórica, así que como que puntualito. Luego lo vimos en un esquema diferente, como para que el conocimiento allí vaya fijándose. Y luego nos hizo falta un poco discutir esta grafiquita, pero nos vamos a quedar con esta. Para recordar entonces, en el ciclo respiratorio, entonces tenemos en la inspiración tenemos entonces que nuestra presión, ¿cuál va a ser? La que va a dar pie a que baje, ¿no?, en el momento de la inspiración. Este numerito aquí, menos 5, ¿verdad? Entonces, este menos 5 comienza, digámoslo así, a descender, a bajar, y esto va a favorecer entonces en la pleura, ¿no?, la presión pleural. Estamos hablando de la presión pleural, que va a ser alrededor de menos 5, y para que se dé entonces el proceso de la inspiración, ella baja, y va a bajar más o menos hasta los 7, y esto va a favorecer entonces que el pulmón pueda entonces expandirse y comenzar a aumentar aquí nuestro volumen pulmonar hasta alcanzar esos 0,5 litros, ese medio litro que conocemos que hacemos en nuestra respiración normal. ¿Qué pasa entonces con la presión alveolar? Esta presión alveolar estaba más o menos en menos 1, estaba al principio en 1, ¿verdad? Y empieza a baja más o menos a menos 1, y esto también va a favorecer la entrada del aire. Entonces tenemos que en la inspiración la presión alveolar baja y nuestra presión pleural también baja, ¿verdad? Y crea el gradiente de presión para que pueda entrar el aire a ese volumen que nosotros conocemos de 0,5 litros o medio litro. ¿Qué pasa entonces en la expiración? En la expiración, esa presión que era de menos 7 comienza a ascender un poco, asciende y se recupera para volver a iniciar el ciclo entonces en menos 5, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la presión alveolar? La presión alveolar poco a poco también va a ir aumentando hasta llegar otra vez al menos 1, para que esto favorezca entonces la contractilidad del pulmón y la salida entonces del aire en la expiración. Y la diferencia de la presión entonces alveolar y la presión pleural nos crea esto que estamos viendo aquí, que es la presión transpulmonar. ¿Ok? Esto está bien así como que por gotitas en el libro. Bien explicadito, pero el resumen es esto. Ya lo que es los movimientos respiratorios, la entrada del aire, eso ya lo hemos discutido, pero queríamos hacer énfasis en este dibujo que quizás no habíamos comentado la vez anterior. Y aquí tenemos el diagrama de distensibilidad de los pulmones con los cambios de volumen pulmonar y los cambios de presión pleural, donde aquí tenemos nuestra curva de distensibilidad inspiratoria y de distensibilidad expiratoria. Tenemos entonces nuestra presión transpulmonar, que va a permitir entonces que en esos cambios de presión y se pueda lograr entonces ese cambio de volumen que va a permitir la entrada del aire en la inspiración y la salida del aire por los cambios de presión en la expiración.
Determinante de la ventilación pulmonar, las propiedades elásticas de los pulmones y la pared torácica entonces van a estar dado por la distensibilidad, que es la capacidad de distenderse, como habíamos dicho, de expandirse, de aumentar el volumen de nuestros pulmones. La rigidez es la capacidad de oponerse al estiramiento, porque decíamos que si el pulmón se estira, ¿qué pasaría? Se flotaría, ¿verdad? Entonces va a haber una fuerza que se va a oponer al estiramiento y va a haber una fuerza que va a favorecer que se expanda. Entonces la caja torácica juega un papel importante en las presiones, pero también el líquido pleural y la diferencia de presiones entre lo que es la atmósfera y el alveolo va a favorecer entonces la entrada de aire. Todo ello en conjunto va a favorecer el movimiento. Y la retracción elástica del pulmón es la capacidad de volver al volumen inicial. Entonces el pulmón se expande, pero luego vuelve otra vez a estar en el inicio, ¿verdad? Sin aire, digamos así. Ha podido sacar todo el aire. Bueno, recuerden que no todo se sale, porque hay un aire que se queda allí, residual, que no lo podemos sacar, ni que nos esforcemos lo que nos esforcemos. Y también va a estar dado por la resistencia de la vía aérea. Entonces vamos a tocar estos puntitos. La distensibilidad, también llamada compliance, determina la capacidad del pulmón a aumentar el volumen frente al cambio de presión. Es esa capacidad que va a tener el pulmón ante los cambios que hemos dicho de presión intrapleural, la presión alveolar, la presión que va a ejercer la caja torácica, las fibras musculares, todo esto para que pueda entonces expandirse en esos cambios de presión. Y va a ser opuesto a la elasticidad. Entonces, ¿qué va a depender la distensibilidad? Va a depender del volumen pulmonar, de las propiedades propias del tejido conjuntivo, de la tensión superficial dentro del alveolo y en otras zonas, y la interdependencia que van a tener los alveolos entre sí. Entonces vamos a tocar uno de esos. La relación con el volumen pulmonar. La respiración a volúmenes bajos, cercanos a volúmenes residuales, como que dice cuando no nos queda casi aire, y altos, por encima de esa capacidad residual funcional, se va a realizar en condiciones de baja distensibilidad, por lo que se requiere un mayor esfuerzo de los músculos inspiratorios y por lo tanto aumenta el trabajo respiratorio, lo que puede dar lugar a la debilidad y fatiga de dicha musculatura. Cuando estas presiones no logran estar en equilibrio, entonces el organismo trata de compensar. Y es lo que vemos nosotros en los procesos infecciosos, ¿no? Aumentamos la frecuencia respiratoria. Cuando ya hay un proceso que el intercambio de oxígeno no se da a nivel alveolar, los alveolos se llenan de secreciones, de mocos, se obstruyen los bronquios, etc., que no permite el paso del aire, el intercambio de aire. Entonces el organismo, para compensar, ¿qué hace? Hace uso de los músculos accesorios y empezamos a utilizar los músculos intercostales, ¿verdad? Los músculos intercostales, y vemos entonces que en el paciente se produce lo que es el aleteo nasal, el tiraje intercostal, el tiraje subcostal, con el organismo tratando de compensar para que se logre dar el mayor intercambio posible. Pero llega un momento que el organismo se debilita, ya no puede más y cae en insuficiencia respiratoria y ya no puede más, o fallece o le ponemos un ventilador. Entonces, antes de que los músculos se fatiguen, se agoten, ¿qué hacemos los médicos? Ventilación mecánica. Para que se siga dando el intercambio, le seguimos dando el oxígeno, pero que el organismo pueda lograr esto, dándole nosotros el aporte necesario. Y eso quizás lo van a entender un poco más cuando vean el ventilador con el doctor. Pero más o menos este sería el concepto general. De las propiedades del tejido conjuntivo, ¿qué podemos decir? Podemos decir entonces, esta es cuando la compliance está disminuida y cuando la compliance está aumentada. Va a haber alteración en lo que es el volumen pulmonar, ¿verdad? Entonces, ¿en qué enfermedades podemos ver estos cambios muy evidentes, que es lo que quizás al final nosotros vamos a hacer en la práctica? Que de repente me gradúo, ya ni me acuerdo más nunca de esta curva.
pero sí me tengo que tener el razonamiento clínico de lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando la compliance disminuye, que las presiones, fíjense, aquí, si nosotros, por ejemplo, subimos aquí a un -10, ¿cómo estaría el volumen? Aquí, bajo, ¿verdad? Y si yo, por ejemplo, subo hasta acá, aquí, ¿cómo estaría el volumen? Más arriba, ¿verdad? Más alto. Entonces, aquí la compliance está disminuida, aquí está aumentada. ¿En qué patología lo podemos ver? El aumento en el enfisema pulmonar. Aumenta esa compliance. Y en la fibrosis, en la telectasia disminuye. En la telectasia vemos que el pulmón se queda sin aire, quedan los alveolos colapsan, se ponen unos como, entonces quedan con bajo volumen, la compliance disminuye, y es lo que clínicamente nosotros vamos a ver en las patologías. ¿Y qué pasa con el retroceso elástico en estas patologías? El retroceso elástico es inversamente, ¿no? Entonces, aquí en el enfisema decíamos que la distensibilidad aumenta, pero ¿qué pasa en el retroceso elástico? Disminuye. ¿Y qué pasa en la fibrosis pulmonar? Aquí decíamos que disminuye la compliance, pero aquí ¿qué pasa con el retroceso elástico? Aumenta. Entonces es inverso, ¿no? La tensión superficial. Aquí tenemos nuestra ley de la 3, donde nosotros vemos los tamaños de los alveolos. Si vemos este alveolito es más grande y este alveolito más chiquitito. Si nosotros seguimos lo que nos dice la ley, nos dice que la presión va a ser inversamente proporcional ¿a qué? Al radio. Entonces, si el radio es más pequeñito, ¿cómo va a ser la presión? La presión va a ser mayor, inversamente proporcional. Si el radio es menor, la presión es mayor. Y esto va a tratar de que el pulmón se colapse, ¿verdad? En este caso, el alveolo va a colapsar. Porque si aplicamos lo que dice la fórmula, entonces aquí la presión, ustedes ven, sería una presión menor en el alveolo grande y en el alveolo pequeño una presión mayor. Pero, ¿qué tenemos que favorece que esto no pase? El surfactante. Entonces, el surfactante, nuestro querido surfactante, el Señor nos ha dejado allí, en un diseño perfecto, de verdad yo me quedo sorprendida del surfactante, reduce la tensión superficial. E igual entonces la presión en los alveolos grandes y en los alveolos pequeños. Entonces, ¿qué debería de pasar en los alveolos pequeños? Necesitaríamos más surfactante. Y en el alveolo grande, menos, porque la presión va a ser menos, ¿verdad? Entonces, cuando ya el surfactante equilibra esta presión, entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense que los resultados aquí van a ser iguales. Y los alveolos entonces no colapsan, aunque tengan diferentes tamaños. ¿Ok? Porque la presión se va a equilibrar por el efecto del surfactante. Entonces, el surfactante va a disminuir el trabajo durante la inspiración, disminuye la tensión superficial de los alveolos, disminuye el retroceso elástico del pulmón y aumenta la distensibilidad. Ayuda a estabilizar los alveolos de diferentes tamaños y por eso no van a colapsar. Y reduce la formación de edema. Entonces, más o menos en líneas generales sería el beneficio que tenemos del surfactante. ¿Y qué pasa en la interdependencia? Entonces, cada alveolo, si dijimos que sus tamaños pueden ser diferentes, ¿verdad? Van a estar funcionando de forma independiente. O sea que si este se colapsa, el que está al lado no necesariamente se va a colapsar, ¿verdad? Si el mecanismo infeccioso llega hasta donde él está, probablemente cambie la presión y se va a colapsar. Pero afortunadamente cada uno de ellos tiene una interdependencia que previene entonces el colapso pulmonar a bajos volúmenes, a los volúmenes normales. También tenemos la red de colágeno y la elastina, que
que son responsables del mantenimiento de la estructura, contribuyendo a la dureza y a la extensibilidad, respectivamente, junto con el surfactante y el tejido pulmonar, van a permitir entonces que no se dé ese colapso, ¿no? Entonces, ¿qué va a evitar el colapso? Esa retracción elástica del pulmón, que el pulmón pueda entonces retraerse. ¿Qué fuerzas ejercen allí? La fuerza elástica del tejido pulmonar, que está dada por la elastina, que va a favorecer el estiramiento, pero también vamos a tener una limitación de este estiramiento con el colágeno. Y tenemos las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial del líquido que van a pisar la pared entonces interna de sus alveolos y de los espacios aire pulmonar. Cuando estudian esta fuerza, nos dicen que el que tiene mayor, digamos así, mayor peso, digamos así, sería la fuerza elástica producida por la tensión superficial de los alveolos, porque esta va a generar una retracción o una fuerza de 2/3 en relación a la retracción elástica. Entonces, 1/3 va a estar dado por la fuerza elástica del tejido pulmonar propiamente dicho, y 2/3 van a estar dados por la fuerza elástica producida por la tensión superficial. La resistencia, este concepto tiene significado en la fisiología pulmonar solamente en términos de flujo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver el flujo pulmonar y vamos a ver lo que puede obstruir ese flujo. Entonces, la resistencia va a ser inversamente proporcional al flujo. Si el flujo aumenta, la resistencia disminuye. Si la resistencia aumenta, el flujo inversamente proporcional, ¿verdad? Y se va a expresar en centímetros de agua por litro por segundo. Entonces está determinada por la ley de Poisson, y donde tenemos que la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad del flujo o del gas, y es directamente proporcional a la longitud de la vía aérea, pero es inversamente proporcional. Jovencito, cámbiese de puesto. Listo, cámbiese de puesto. Vamos, cámbiese de puesto. Entonces decíamos que la resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio, ¿verdad?, de la vía aérea. Y aquí es importante ver desde el punto de vista de lo que estamos viendo en nuestro bronquio. ¿Qué pasa con el tono bronquial? ¿Cuándo aumenta la resistencia? Cuando se contrae, ¿verdad? Cuando se contrae ese tono muscular, contrae, va a aumentar la resistencia. ¿Y cuando disminuye? Cuando se dilata. Entonces nosotros podemos utilizar medicamentos que van a favorecer la dilatación en algunos procesos. De repente en el asma, ¿verdad? Entonces está contraído el tono muscular y nosotros le damos entonces beta-2 agonistas. Entonces, ¿qué pasa con ese músculo? Se dilata y va a favorecer que pueda pasar el aire y va a disminuir la resistencia. Entonces, ¿qué aumenta la resistencia? Los estímulos parasimpáticos, la acetilcolina, la metacolina, la histamina, la serotonina y también la disminución de la presión parcial de CO2, ¿verdad? ¿Y qué va a disminuir la resistencia? El estímulo simpático, los beta-2 como dijimos, los bioquímicos, el aumento de la presión de CO2 y la disminución de la presión de oxígeno. Entonces, estas diferencias se las tienen que saber. Y aquí es nosotros de repente imaginarnos ya en nuestro bronquio normalito, donde fluye el aire de forma normal, donde sus fibras musculares están bien, su luz está normal, todo funciona bien, la resistencia, todo está en equilibrio. Pero ¿qué pasa si ese tono muscular me disminuye? ¿Verdad? Si hay hipertrofia de esos músculos, ¿qué pasa con la luz? Se pone más pequeñita. ¿Qué pasa con la resistencia? Va a aumentar porque está disminuido ese diámetro, ¿verdad? Y aquí es un ejemplo, si por ejemplo no son los músculos que están ahí
hipertrofiada. Si no se excluye por moco, por secreción, ocurre lo mismo. La resistencia va a aumentar. ¿Y qué pasa si son las fibras musculares que no permiten que se dilate adecuadamente ese bronquio? Igualmente va a disminuir el tamaño si ustedes lo comparan con el normal. ¿Y qué pasa entonces con la resistencia? Va a aumentar. Entonces, esto es los conceptos que tienen que tener claros, porque eso es lo que vamos a ver más adelante en la patología, ¿no? Lo que va a obstruir la vía aérea. Entonces, si el volumen, aquí por ejemplo vemos un volumen, si el volumen está, por ejemplo, aquí en 6, ¿cómo está la resistencia? Está baja, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ese volumen, aquí por ejemplo, ese volumen está en 2? ¿Qué pasaría aquí? Entonces más o menos esa sería la interpretación. Y esto es lo que nosotros vamos a ver. Puede haber broncoconstricción, disminución entonces igual de la luz, aumento de la resistencia, puede haber inflamación, también a la larga, ¿qué es lo que hace? Disminuye la luz, aumenta la resistencia. O puede haber aumento de la secreción de moco, pero al final, ¿qué produce? Disminución. Disminución, entonces, de lo que es, digamos así, el paso del aire, porque está más pequeñito, ese tubito está más pequeñito y aumenta entonces la resistencia. ¿Y qué pasaría entonces en los niños? Creo que les comenté la vez anterior. ¿Por qué los niños recién nacidos se nos fallecen tanto? Porque miren, basta que se produzca un poquitico de inflamación y cómo queda ahí su pulmoncito, su bronquio, chiquitito. ¿Y cómo son en ellos? De por sí son tubitos chiquititos. Y le cae un poquito, ¿qué pasa? Se tapa. Entonces, a diferencia del adulto, donde, bueno, está bien, pues te inflamaste, te disminuyó tu luz, pero ¿qué pasa? Con la resistencia, ok, te aumentó la resistencia, pero ¿qué pasa cuando es pequeñito ese radio? Mire la resistencia, la diferencia que hay, ¿verdad? Y fíjense entonces, ¿qué pasa aquí? Con lo que queda disponible para el flujo, poquitito. Entonces, por eso la atención es importantísima en los niños, sobre todo en los niños pequeñitos, donde sus bronquios son chiquitos. Entonces, por eso yo digo a los papitos, ya a los 7 años que haya crecido sus pulmones, sus bronquios, no sé qué más, ya probablemente se va a enfermar menos. Si tenemos monológico mejora, pero ya esto no va a ser tan perturbador que en un niño pequeño. ¿Ok? Listo. Ahí dimos como que una conclusión general, de recuerdo, para los que ya lo saben. Estos dos temas que estamos viendo, ¿de dónde va a salir la pregunta? Obviamente sería por allí por el resumen que su profesora les hará. Pero